Formación cívica y ética. Se compone de 9 temas fundamentales: formación cívica y ética del desarrollo social y personal, la dimensión cívica y ética de la convivencia, identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática, los adolescentes, sus contextos de convivencia, principios y valores de la democracia, participación y ciudadanía democrática, hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa, pensar, decidir, actuar para el futuro, recursos y condiciones para la solución de conflictos sin violencia. Chavales, 5 de estos 9 temas solamente tienen un subtema. Va a venir una pregunta sí o sí en Comipems, y son el tema 2, el tema 3, el tema 7, 8 y 9. Estos 5 temas solo tienen un subtema. ¿Se acuerdan que les dije en español? El tema 1 de español solo tiene un subtema. Siempre viene una pregunta. Pues siempre viene una pregunta del 2, siempre viene una pregunta del 3, del 7, del 8 y del 9. Los demás se reparten entre el 1, 4, 5 y 6. Entonces, ojo chicos, el siguiente punto, pues obviamente, el primer punto que vamos a ver es el 1, formación cívica y ética en el desarrollo social y personal, y pues nos toca ver todo esto, ¿entiendes? Empezando por características de la naturaleza humana, capacidad para pensar y juzgar las propias acciones. Vamos a ver, es un tema muy interesante, de hecho, mucho de esto, mucho de formación, cívica y ética nos hace falta en estos tiempos, más ahora que estamos tan polarizados, ¿no? Mucho más ahora que estamos tan polarizados. Ánimo, chavales, vámonos con todo. La página es, mira cómo tengo el temario todo hecho polvo, ¿no? Mira. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Era para esto, para trabajar con él, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado. Esa es la página. Ahorita te lo digo bien. La página es la... Aquí está. Aquí está. Página 184. ¿Vale? Entonces, vámonos, dice formación cívica y ética. 1. La formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. ¿Cómo contribuye formación cívica y ética en el desarrollo que tienes tú como persona y en sociedad? Vámonos con el primer tema. Dice... Los seres vivos, 1.1, características de la naturaleza humana, capacidad para pensar y juzgar las propias acciones, página 184. Los seres vivos tenemos características comunes, eso lo vimos en biología, tales como nacer, crecer, reproducirnos y morir, es el ciclo de la vida, eso también lo preguntan, subrayenlo. Sin embargo, dentro de los seres humanos existen características que nos diferencian del resto de los seres vivos, como por ejemplo nuestra capacidad para pensar y juzgar nuestras propias acciones. Yo sé, y hay mucha gente que sostiene que no hay una naturaleza humana, no hay una naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, del ser humano en general, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, si no hay una naturaleza humana, ¿a qué se refiere este tema, no? Este tema supone que sí, que el hecho de ser seres humanos nos da esa capacidad de pensar y juzgar las propias acciones. Voy a hablar de ese tema y es importante, ¿va? Dice, pensar es, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, formar o combinar ideas o juicios en la mente. Otra vez, formar o combinar ideas o juicios en la mente. Antes de realizar, mientras las realizamos o después de realizarlas, nosotros tenemos la capacidad de hilar lo que ocurrirá y las posibles consecuencias de ello. Normalmente siempre sabemos lo que hacemos, aunque en ocasiones nos justifiquemos. Y es verdad, creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente que el día que llegó tarde nos iban a regañar. Quedamos con nuestros papás a una hora y no llegamos a la hora que debíamos llegar. Y eso hizo a nuestros papás preocuparnos, hizo que nuestros papás ya no confiaran en lo que nosotros estábamos haciendo y limita mucho los permisos de ahí para adelante, ¿vale? Entonces, ojo, ahorita voy a explicar por qué. Nuestras acciones son objeto de una valoración, como buenas o malas, productivas, maliciosas, etc. Dicha calificación es determinada por los valores que observamos y practicamos en nuestro entorno social, llámese familiares, escolares, en la comunidad donde vivimos, etc.
Nuestra toma de decisiones está determinada por la valoración que hacemos de las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Analizamos la situación, aplicamos nuestros conocimientos adquiridos, anticipamos las consecuencias y revisamos los dictados de conciencia. Así sabemos si una acción es buena o mala, incluso antes de realizarla. Nosotros tenemos una capacidad de recrear las cosas. De hecho, lo vimos anteriormente, que era la capacidad de raciocinio. Y la idea es que nosotros podamos saber cuando las cosas que hacemos, las cosas que hacen los demás, sobre todo el mexicano promedio es un maestro a la hora de juzgar las acciones de los demás. Es decir, el hecho de juzgar las acciones de toda la gente nos hace sabios, güey, ¿no? Es que ese lo puso mal, ese lo hizo mal, bla, 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 bla. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De ver, digámoslo así, tenemos esa posibilidad de ver en los demás lo que hacen mal, somos sabios. Pero no nos hagamos tontos. También tenemos esa posibilidad de ver lo que hacemos mal nosotros. Es decir, cuando tú realizas una acción que no es correcta, sabes que no es correcta. Sabías que tomar una cerveza, un vaso de tequila o lo que sea, no estaba bien, pero aún así lo aceptaste. Sabías que ir con una persona que no te conviene, es más, la gente te dice que no te conviene y tú no haces caso. Tú dices, no, sí, es mi futuro, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el ser humano. Cada vez que tú haces alguna cosa, sabes perfectamente que no está bien hecha. Aún así la haces, que te justifiques, etcétera, etcétera, pues obviamente pues no tiene como ninguna aplicación práctica, a menos que no te importe, ¿no? Que no te importen las reglas de tu casa, que no te importe encajar en sociedad, etcétera. Entonces, recuerda, como seres humanos tenemos esa capacidad para pensar y juzgar lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿quién dice que está bien o que está mal de acuerdo con las cosas que hacemos? Muy importante. Ahorita vamos a ver qué dice. 1.2 se llama libertad para elegir y decidir responsablemente, condiciones y límites. Una cosa que debemos entender es que hay unos parámetros marcados por la sociedad. Se llama moral. Ahorita voy a explicar bien eso, pero te lo explico antes de pasar a esto. ¿Cómo sé que lo que me están pidiendo es bueno o malo? Yo lo pongo en perspectiva. ¿Quién dice que lo que voy a hacer o dejar de hacer es bueno o malo? A veces unas familias están acostumbradas a una cosa. Yo te pongo mi ejemplo. En mi caso, mi madre siempre me dijo, tienes que saludar a tus tíos, tienes que ver a tus tíos, tienes que hablar con tus tíos, tienes que lo que sea, porque son familia. Me vale gorro. No, no tengo que hacerlo. Yo no puedo obligar a alguien a querer a otra persona. Es una estupidez. ¿Entiendes? Es decir, en mi caso, que mi madre me dijera constantemente, tienes que hablarles, tienes que decirles, tienes que lo que sea. Yo no quería. Me caían mal. Mis tíos a lo mejor yo les caía mal a ellos. No tengo por qué. Un saludo no se le niega a nadie. Un saludo es tu primer ápice de educación desde tu casa. Buenas tardes. No tienes que volver a mediar otra palabra con ellos. Jamás. Y eso hago yo con mis hijos. El parámetro es que mis hijos, si quieren, de hecho les decía mucho antes, dale beso a tu abuelita, dale beso a tu tía, dale beso a... ¿Por qué cojones? Yo le decía a mi esposa, si no quiere darle beso a nadie, que no le dé beso a nadie, tiene que nacer de él, de ella, ¿no? De mis hijos. Es el punto. Es decir, ¿quién dice, escucha lo que te voy a decir? Ahora, con ese ejemplo que te acabo de poner, piénsalo.
La gente pensará que los hijos de mis hermanos, por ejemplo, serán bien educados porque le dan besos a todos, y los míos son mal educados porque dicen, buenas tardes, ¿no? Y van y se sientan a otro lado. No me importa. Pero fíjate cómo son las cosas. No tiene que ver nada más con lo que viviste en tu casa. Tiene que ver con una sociedad. ¿Quién dice que está bien o que está mal? Algo que es aceptado por la sociedad. Hace mucho tiempo era aceptado a lo mejor que si una chica salía a la calle se le dijera una palabra bonita, ¿no? Qué bueno que los ángeles están ahora en la tierra, ¿no? Me doy cuenta no sé, un piropo, ¿no? Pero eso empezó a variar en marranadas. Y tú no sabías si la chica quería ese piropo. Tú no sabías si realmente eso era lo correcto. Lo hacías porque creías tener derecho. Ver una chica guapa, un chico guapo, ¿no? Por sobre todo las chicas. Y decirle algo. Güey, ha cambiado la sociedad. ¿Entiendes? Es más, te lo pongo así de claro. Ahora mismo es delito que tú le digas algo a una chica en la calle. Te llevan a la cárcel. ¿Entiendes? Es delito porque es acoso. ¿Entiendes? Y eso creo que es justo. Porque mucho tiempo una chica, ustedes no saben, ojo, ustedes no saben lo jodido que es para una chica no poderse vestir como quiere. Porque la sociedad le juzga. ¿Sí me explico? Y es jodido porque no tienes necesidad. Ahora, fíjate cómo la sociedad cambia. Esas cosas de las que estoy hablando son reglas no escritas y es la moral. A lo mejor no es que vayan a no querer a mis hijos, pero los tacharán probablemente de maleducados. No me importa, ¿no? Y les enseño a ellos que no les importa también, que se jodan los demás, mientras ellos sean felices. Eso les enseño a mis hijos, ¿entiendes? Pero sí es prudente entender que, por ejemplo, si mi hijo dice groserías aquí en casa, porque estoy acostumbrado a hablar así y porque él está acostumbrado a escucharlo así, probablemente se exponga al rechazo social. Un niño no debe decir groserías, ¿entiendes? Mientras no seas irrespetuoso y no se las digas a una persona, pues no veo por qué no, ¿entiendes? Pero eso no lo entiende la sociedad. Piensa en tus maestros. Todo mundo empujándote a no digas groserías, que está bien, ¿eh? Qué bueno que nos comportamos y respetamos que la gente no tenga por qué escucharlas. Está bien. Pero piénsalo, ¿cómo hablas con tus amigos? ¿No? ¿Cómo hablas con tus maestros? ¿Cómo hablas con tus papás? Es como si tuvieras que ser dos o tres personas diferentes. Y eso no se me hace justo. Pero la sociedad cambiará cuando tenga que cambiar. Entonces, la moral, escucha, son aquellas reglas no escritas que se supone, lo vamos a ver y no lo apunten, me refiero que está ahí en el material, lo vamos a ver, son aquellas reglas no escritas que nos indican cómo comportarnos. Entonces, esa capacidad en el tema uno que teníamos de juzgar nuestras propias acciones va de acuerdo no a lo que a nuestro fuero interno, porque nos justificaríamos. Ah, no, lo hice, robé el iPhone porque lo necesitaba, era mío y lo... No, 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 no. Va de acuerdo a las reglas morales. No está bien robar. ¿Entiendes? Sin embargo, ¿cuántas veces se pierden cosas en la escuela? ¿Cuántas veces? Aquí no sale nadie hasta que no aparezca la cartera del compañero. Nunca aparece. Aquí no sale nadie hasta que aparezcan los colores del compañero. Nunca aparecen. Entonces, creo que nos falta mucho de eso. De esa capacidad de juzgar las propias acciones. De hecho, ¿qué le enseñaría a alguien a su familia si de pronto se dedica al robo de cosas en el Walmart, por ejemplo, tu tía, y sus hijos pues la acompañan? Pues que está bien. Le enseña que lo tiene que justificar. ¿Entiendes? Y esa gente actúa en contra de la moral. La gente que mató a las vaquitas marinas con la totoaba, que yo ponía un ejemplo, ¿no? Que el pueblo sabio, diría nuestro presidente, el pueblo sabio se organizó para sacarlos. Pues entonces el pueblo sabio está de acuerdo que la vaquita marina se extinga. La gente que compra las cosas robadas, la gente está de acuerdo que roben. ¿Te compras una película pirata? Sí, crimen organizado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nos hace falta mucho de eso. Hay que juzgar esas propias acciones de acuerdo a lo que hay. Es lamentable que en la sociedad mexicana te acostumbres. Y les digo que te acostumbres a ver muertos en la televisión
porque yo viví en un país, ¿no? En Barcelona, en España. Viví en un país donde eso no es normal. Un asesinato es algo como muy raro y que es noticia en todos los telediarios, en todos, porque no pasa. Aquí ya es como común. Viví en un país donde eso no pasa y lamentablemente me gustaría que fuera el mío, ¿no? 1.2 se llama libertad para elegir y decidir responsablemente, condiciones y límites. Decidir y elegir responsablemente, entendiendo que hay límites para decidir. Puedes hacer lo que tú quieras, eres libre y puedes decidir lo que tú quieras, siempre y cuando no te hagas daño a ti, no hagas daño a los demás, ¿no? Y respetes el derecho que tienen los demás de también elegir y decidir responsablemente. Es decir, no vas a decidir a lo estúpido, sino vas a decidir pues lo que te toca a ti. En una sociedad moderna como la nuestra, es fácil encontrar un cúmulo de libertades a través del tiempo hemos adquirido como personas. Entendemos libertad como la facultad que tenemos de hacer o no hacer algo, pero esa libertad está condicionada por la responsabilidad de nuestras acciones o omisiones. Claro que tienes derecho a expresarte. Claro que tienes derecho a quejarte. Ahora, ¿tienes derecho de agredir a las personas por eso? No. ¿Tienes derecho de destruir las cosas de las personas? No. Porque estúpidamente crees que estás atacando al gobierno. Pero no te das cuenta que esto se llama república porque es una cosa pública. Cuando tú maltratas un edificio o una cosa, no son cosas de particulares. La calle, las avenidas, el metro, son cosas que pagamos con nuestros impuestos. Estás jodiendo al pueblo cuando haces ese tipo de cosas. Porque al gobierno, si no te has dado cuenta, solamente son empleados del pueblo. Entonces, creo que había que replantearse. La gente que hace ese tipo de cosas no tiene bien claro quién es el enemigo. Creo que está pensando que de verdad el enemigo es un monumento histórico, el metro o lo que sea. Creo que hay que replantearse cómo funciona el gobierno, cómo funciona la sociedad. ¿Quién es tu de verdadero enemigo? ¿Entiendes? ¿Quién no está haciendo el trabajo? ¿No? ¿Te molesta? Vete a Palacio Nacional, ¿no? Y díselo al presidente. ¿Te molesta? Vete a la jefa de gobierno y díselo. ¿Te molesta? Vete a la Secretaría de Seguridad Pública si es seguridad lo que está pidiendo. Pero no se vale quemar camiones, ¿no? Romper el pavimento, romper cosas que al final salen del bolsillo de los mexicanos. Porque yo sí pago impuestos, ¿no? No sé si toda la gente puede decir eso. Entonces, bueno, mostrar tu enojo. Es normal, eres libre de expresarte. Hay condiciones y hay límites para eso. Pongamos el caso de una persona que tiene la posibilidad de entregar una cartera que se encontró a su dueño, obviamente sabe quién es el dueño. Esta decisión se tomará, ¿no? Esta decisión que tomará está supeditada al entorno en el que vive, a los valores que profese y a su propio dictado de conciencia. Y ya les dije, cuántas carteras, ¿no? Pues no se han perdido en la escuela, güey. ¿Cuántas carteras no se han perdido en la escuela? ¿Entiendes? Cada uno de los miembros de la sociedad tiene la capacidad de elegir la acción que desea realizar, adecuarse a las reglas de comportamiento generales o violentar las mismas. Escucha, tienes esa capacidad de decidir adaptarte a las reglas o no, pero no adaptarte en las cosas, en las normas jurídicas, la neta, ese no adaptarte genera pues genera un conflicto muy grande. Porque al final, pues toda acción no adaptada a las leyes merece un castigo. Es difícil. Porque la gente que lo hace de verdad tiene la convicción de que lo está haciendo bien. Entonces, de hecho una compañera en la mañana me dijo eso, ¿no? Pero bueno, una persona que mata a un asesino es un héroe o un villano, ¿no? Me lo dijo. Creo que Daniela fue. Y me dice, y le digo, güey, una persona que mata a un asesino es un asesino. No se distingue aquí entre una persona u otra. Estás matando a una persona. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Tratar de justificar que la gente haga algo malo en pro del bien. Mucho cuidado con eso.
porque ya tenemos un canal por el cual actuar, ¿no? Y pues la gente debería unirse, todo el pueblo, obviamente, porque todo el pueblo está agraviado, pero nos hemos acostumbrado tanto al malestar, a la molestia, a que pasen cosas malas, que a veces lo dejamos pasar. A veces pensamos que la gente que se muere solamente son malos, ¿no? Entonces dice, am, o violentar las mismas, bueno, adaptarse a las reglas de comportamiento generales o violentar las mismas sabiendo que esto traerá consecuencias de las cuales debemos estar al tanto. Las decisiones que tomemos sobre nuestras acciones u omisiones deben apegarse a los principios de buena convivencia y no coartar la libertad de otros individuos. ¿Entiendes? No coartar la libertad de otros individuos. Si hay que hacer algo, si hay que manifestarse, estoy en total acuerdo. Deberíamos estudiar más, organizarnos para saber que hay medios legales, hay instituciones internacionales que nos pueden ayudar y sobre todo, pues pedirle las cosas a la persona indicada, ¿no? Al gobierno, la ciudad, si sientes que te agravió, al gobierno federal, pero si te das cuenta, el gobierno federal ni siquiera deja que llegues a su casa, ¿no? Y eso creo que es injusto. ¿Sí me explico? Porque ahí no nada más no coartan también, ya que te estás manifestando, también coartan tu derecho a manifestarse. Es lamentable. Bueno, 1.3, características. Entonces, acuérdate, tenemos capacidad para pensar y juzgar nuestras propias acciones, saber si lo que hacemos está bien o mal. No justificarse, es muy diferente. No, pues está bien, maté a ese güey porque era malo. No, 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 no. Hablamos de que juzgamos si lo que hacemos está bien o está mal. No por lo que creemos nosotros. Ah, no, pues yo creo que está bien, por eso lo atropellé. No, no, no. Por lo que dicta la sociedad en general. Luego, libertad para elegir y decidir responsablemente. Podemos elegir y decidir lo que queramos responsablemente. Obviamente hay condiciones y límites. Y luego, y claro, y obviamente porque veo mucho el comentario, es que las autoridades no hacen nada, cámbialas. ¿No? Hoy no, ustedes son chavitos de 15 años, pero en 3 años les tocará decidir. Si tú crees que la autoridad, el partido que sea, me refiero a partido en el que en el lugar donde estés, no sé dónde estás, el partido que sea no ha hecho lo que tiene que hacer, busca a alguien que sí. Son empleados tuyos. El presidente es empleado del pueblo. El presidente no representa al poder, no. El presidente es un empleado. Se le paga dinero para que haga su trabajo. ¿Crees que no es su trabajo? Cuando te toque, pues busca a alguien que sí, ¿no? Se confía en la persona en la que se vota, pues cámbialo. Pero no te digo el presidente, te acuérdate, hoy vamos a ver, bueno, más bien en esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con la conformación de los órganos de gobierno. Vas a saber cómo funciona y cómo se debe votar, ¿entiendes? Esta clase te va a enseñar eso y entiende que tú tienes el poder, hay los medios para hacerlo. Busca a alguien que de verdad, es más, propón tú un candidato. Si tú crees que hay alguien que puede ocupar el puesto de diputado, de jefe de gobierno, de presidente, tú proponlo y vota por él. ¿Entiendes? Es un derecho tuyo. Esa es la manera en una sociedad democrática de lograr cosas importantes. Ojo, por eso estamos viendo formación cívica y ética. ¿Va? 1.3. Características de la autonomía moral. Criterios que justifican acciones y decisiones personales. Criterios que justifican y se llama por eso autonomía moral. Para el desarrollo de este tema, primero definiremos lo que es moral. Ahora sí viene en la definición. El diccionario de la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, nos dice: moral es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Hablamos del bien. Unas reglas morales o normas morales siempre estarán aceptadas por la sociedad en cuestión a que decimos que está bien aplicarlas. Y si no las aplicamos, está mal. En el caso, pero mira cómo cambia la moral, ¿eh? El caso de los piropos, lo voy a tomar más adelante, cómo ya es diferente el hecho de que hables de piropos para una persona y de pronto o para otra, ¿no? Ahora está mal, antes estaba bien. Va cambiando esa moral, lo vamos a ver.
1.3, bueno, estamos viendo entonces lo de la moral. Se refiere a la diferencia de lo que se considera como bueno o malo en una sociedad. Nosotros decidimos como sociedad qué se considera como bueno o malo. Sobre este particular debemos dejar claro que lo bueno y lo malo son determinados por una sociedad en un lugar y tiempo determinado, que te hablé de esto hace rato. Puesto que lo que antes estaba bien, quizá en este momento no esté visto de la misma manera y viceversa, como el caso de los piropos. Ojo, importante. La autonomía moral, que se refiere a este capítulo, no es más que la capacidad que tiene toda persona de ser independiente a la hora de juzgar una acción por sí mismo. No requieres de grupo de amigos, no requieres de tu familia, no requieres de tus vecinos. Tú solito puedes juzgar con tus propias facultades mentales e informándote, ¿eh? No porque te lo diga el Facebook, informándote bien, puedes tomar la decisión de juzgar algo con tus propios parámetros. Dice, por ejemplo, en la niñez todas las acciones eran juzgadas por la moral de los padres. Es cierto, si la regabas, pues tu papá tenía que hacerse cargo, o tu mamá. Y en la adolescencia se desarrolla esa conciencia moral que nos hace capaces de determinar si una decisión que tomamos es buena o mala. Importante. Dentro de cada uno de nosotros existe la posibilidad de hacer o no una conducta contraria a las normas morales. Existen diversos criterios para valorar la acción antes de hacerla, tales como el respeto, la honradez, la tolerancia, la libertad de los demás, el cuidado del medio ambiente, del entorno, etcétera. Todos ellos valores que nos ayudan a determinar decisiones que tomamos día con día. Entonces, acuérdate, tienes una autonomía moral. Tú no debes decidir ir a beber a una fiesta porque la presión social diga, bebe, bebe, fondo. Fondo. No, eso es una estupidez. Güey, si no estamos locos, güey, estamos disfrutando de la fiesta. ¿Por qué me pondría todo estúpido tomando? Fondo. No me jodas, güey. O sea, no necesitas que los demás te digan que lo que está bien está mal solamente por ceder a la presión social. No puedes, ¿entiendes? Tienes una autonomía moral que te respalda. Todo esto que les estoy diciendo vendrá con casos prácticos. Les dirán, Jorgito, en su empeño por hacer no sé qué, resulta que tuvo esta situación, ¿qué debería hacer? Y obviamente tienen que responder de acuerdo a lo que hemos visto, ¿vale? Ahí te va. O es un caso de autonomía moral, o es un caso de libertad para elegir, etcétera. Dice, conciencia moral individual, que es el tema 1.4. En este punto cabe mencionar la intervención de la ética, que comprende un mínimo de reglas o normas morales que permiten coexistir de forma civilizada y pacífica con los integrantes de la sociedad, ya que éstas son aceptadas por la mayoría de sus integrantes. Debemos entonces hacer una diferencia entre ética y moral. La moral son normas que rigen el comportamiento individual o colectivo observado por la sociedad, que manifiestan un valor convenido. Las normas que dicen si está bien o está mal es la moral. Por otro lado, la ética es el conjunto de estructuras o facultades necesarias para juzgar sobre las actitudes propias y ajenas, calificarlas como beneficiosas o dañinas para la sociedad. Luego entonces la ética es la capacidad de juzgar una acción de acuerdo a la moral. Sabes si está bien o no de acuerdo a las normas morales. La conciencia moral individual se determina en cada uno de nosotros como la capacidad de saber y entender cuando una acción es buena o mala. No por el sentido común, no por lo que tú creas, güey, sino por los valores determinados por nuestro entorno social. Esa conciencia social, esa conciencia moral individual nos va a decir que no debemos justificar las acciones que hacemos. Es que si no hago esto, el gobierno no hace nada. Es que si no hago esto, mi papá no me deja. Es que si no hago esto, el maestro no me califica. No. Debes saber si está bien o está mal en un orden completo, ¿no? Oye, voy a salir en calzones en mi propio TikTok. No lo sé, mi próximo TikTok estaría chido salir en calzones, pero ¿qué consecuencias tiene? No, pues es que lo deberías hacer porque te va a dar muchos likes, ¿no? Te va a dar muchos... Ahora, ¿vale la pena? Piénsalo, ¿entiendes? Porque no hacemos mucho eso.
¿Sí me explico? Es importante que lo vean de esa manera, ¿vale? Acuérdate, conciencia moral individual. Luego, la moral se construye con los demás, empatía y el diálogo para el desarrollo moral. Este tema es importante, ¿vale? Ahí te va. La moral, entendida como un conjunto de normas de conducta que guían el comportamiento de la sociedad, no se puede entender sin la participación de la propia sociedad. Cada sociedad tiene sus propias normas que son aceptadas según los valores que se practiquen en ese tiempo determinado. Pondremos como ejemplo la antigua Roma, en la que la venta de esclavos era una práctica aceptada por la sociedad, cosa que en nuestros días es inaceptable. Cada sociedad dicta sus propias normas morales, de acuerdo con los valores que practica fundamentalmente en la familia. Cambia, se modifica, evoluciona mediante el diálogo entre los grupos sociales que conforman la sociedad. La empatía es la capacidad, y esto es bueno que lo sepan y subrayenlo, la empatía es la capacidad que tiene un individuo de ponerse en el lugar de otro, siendo esto determinante para las normas morales, puesto que se rige por el supuesto de no hacer nada a nadie, bueno, sí, no hacer nada a nadie, lo que no deseamos para nosotros, ¿no? No hacer a nadie lo que no deseamos para nosotros. Empatizar con otros individuos de la sociedad ayuda a formar valores que determinan el desarrollo moral. Voy a explicar este punto y es muy interesante, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esa posibilidad, ojo, tenemos esa posibilidad, es difícil, me da tristeza, ¿no? Yo estoy como Ricardo Anaya. No, no, a mí sí me da tristeza de verdad, no, no le hago al payaso. Me da tristeza, estuve viviendo en una región de Barcelona, ¿no? Bueno, en Cataluña prácticamente, ¿no? En Barcelona ciudad un tiempo y en San Andreu de la Barca, que era una ciudad a un ladito de Barcelona, ¿no? Como a 10 minutos. Este, otro tiempo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Cuando yo llegué a España, lo primero que pensé era que todo el mundo hablaba español. Normal, ¿no? Piensas, español, España, ¿no? Piensas, pues todos hablan español. Nosotros hablamos español y no somos españoles, ¿no? Imagínate. Ahí te va. Cuando nosotros, cuando nosotros tenemos esa bandera, ¿no? Puesta ahí, pensamos que todo el mundo habla español. Y no es cierto. Los catalanes, ¿no? Hablan catalán. Los del País Vasco hablan euskera. Los gallegos, pues hablan gallego, valenciano en Valencia. Cada comunidad autónoma tiene su idioma. ¿No sabes la envidia que sentí cuando vi que los catalanes hablaban con tanto orgullo su idioma? Fueron perseguidos por Francisco Franco, ¿no? El dictador español. Este, y, y, y te metían a la cárcel por hablar catalán. Aún así, ese pueblo se siente orgulloso de lo que son. Se les ve, se les nota en la manera de hablar. No son groseros. Yo no recibí nunca un maltrato de las personas. Llegabas, saben que no hablas catalán, te hablan en castellano sin ningún problema. ¿Entiendes? Pero bueno, en español me refiero. Pero es una pena que salgan seguidos reportajes de la gente que habla otomí, que habla náhuatl, que habla cualquier dialecto mexicano, y resulte que le da vergüenza. Es decir, sacan a las mamás diciendo que los chicos que están en la primaria o en la secundaria ya no quieren hablar el náhuatl, ya no quieren hablar el otomí, ya no quieren hablar el totonaco. ¿Por qué no quieren hablarlo? Porque sus compañeros se burlan de ellos. ¿Cómo es posible que seamos tan estúpidos para hacerle bullying a alguien de los pueblos originarios de México? Le dices, no, pues no te juntas con el indio ese, no, no le hables. Es un asco que en otro país se sientan orgullosos de lo que son y nosotros nos estemos tirando mierda entre nosotros por hablar un idioma que se les hace bullying, güey, ¿no?
Es lamentable. El estúpido del INI, de Lorenzo Córdoba, búsquenlo, hay un audio, ¿no? Que se grabó, que el imbécil se burlaba de alguien de un pueblo originario que había hablado con él, este, y obviamente, él se burlaba de la manera en que hablaba. Eso no se hace, güey. No es gracioso, es estúpido. ¿Cómo sabes tú? Yo pensé, pero es que ese niño debería defenderse. Yo no soy ese niño. Nunca he sabido lo que es un bullying de ese tamaño. Que la gente te diga que eres un indio, que eres un indigente, que eres un ignorante, que no vales nada por hablar un idioma que no se habla normalmente en México. Esa es una estupidez. Pero debes tener empatía con esas personas que sí lo hablan y que están siendo marginados por eso. Por los niños, por los papás, por la sociedad. ¿Entiendes? Otro caso, no nos vamos a ir más lejos porque se ve muy lejos eso. No, pero es que yo no conozco a nadie que... Bueno, mujer, ¿tú eres mujer? No, entonces cállate el hocico. ¿Tú cómo sabes lo que tiene que sufrir una mujer cuando le están hablando al compañero? Son iguales los dos y le hablan al hombre porque el hombre es el que manda. ¿Tú qué sabes de ser mujer y que te toquen solamente porque alguien tiene o cree tener derecho de tocarte porque eres mujer? ¿Entiendes? ¿Tú qué sabes lo que es tener miedo de caminar en un lugar solo de noche? Porque probablemente no llegues. Cualquier persona puede tomarte, violarte y enterrarte en su patio, güey. Como pasó hace poco con la noticia esta del imbécil ese. No sé si entiendes a lo que voy. ¿Cómo cojones vamos a proteger a grupos vulnerables como los náhuatl, la gente que habla náhuatl, como las mujeres, si no tenemos empatía? Si la primera estupidez que se te ocurre decir en tu cabeza es, por eso las matan. Hay que ser muy imbécil para decir ese tipo de frases. ¿Entiendes? No se debería siquiera pensar. Para decir el indio ese. ¿Qué, qué te da derecho a creerte superior? Encima ellos hablan un idioma más que el tuyo. Tú con trabajos y medio masticas el español. Todo hechizo. ¿Entiendes? Entonces es jodido porque justo de eso es lo que les estoy hablando. Jamás se van a construir una moral que proteja a toda la sociedad, hablamos del bien y el mal, hasta que no se integre a los grupos marginales. La gente con discapacidad, la gente que habla otro idioma, que se preserve esa lengua, las mujeres, ¿entiendes? Los grupos minoritarios, la, la comunidad LGBT, bueno, extras, ¿no? Que se han añadido los últimos años. Es decir, son grupos de verdad atacados, ¿no? Y lamentablemente no hacemos algo al respecto. ¿Por qué no hacemos? Porque no estamos en el caso. Ay, si no es para tanto, güey. No es para tanto. Si nada más te dijeron esto. Güey, tú no estás en ese lugar. Tener empatía no es decir, yo me pongo con mis características y mis condiciones como si fuera él. No, no, no. Tener empatía es, yo me pongo como si fuera él, pero con sus condiciones. Y entonces entenderías, güey. ¿Entenderías? Entenderías cómo debería funcionar este país, ¿no? Entonces, ojo, este tema es sumamente importante. La moral se construye con los demás. Hay que tener empatía y entablar un diálogo para poder desarrollar la moral de manera equitativa y que no solo proteja a cualquier persona, sino incluso a los grupos que son vulnerables en este país. En fin, chavales, es una tristeza, pero es una cosa que pasa de esa manera. Y ya nos faltaría entonces el último, que son reglas y tipos de normas en la vida cotidiana. Y nos vamos con él. Dice 1.6, reglas y tipos de normas en la vida cotidiana. Tipos de normas es el tema. A lo largo de la historia han surgido muchas situaciones como esta que han derivado en la realización de normas para regular comportamientos de los individuos en sociedad y así lograr una mejor convivencia entre los mismos. Ojo, es importante porque todas esas situaciones para lograr una convivencia, de hecho yo una vez hice un ejercicio al respecto y había dicho específicamente, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué te portas bien? ¿Por qué si le vas a quitar un juguete a un niño,
Es tu hermanito, le quitas el juguete. Te portas bien porque tu mamá te dio un fregadazo cuando te lo quitó y te dijo no se lo vuelvas a quitar, o porque realmente lo respetas y entiendes que es su juguete. ¿Entiendes? A veces la gente se porta bien porque hay un castigo. Y esa es una diferencia muy grande entre las tres tipos de normas. Existen muchas normas que debemos cumplir diariamente, reglas en la casa, leyes de tránsito, reglamento escolar, etc. Cada una de estas pertenece a un tipo específico que a continuación veremos. Esta es una pregunta muy común en Comipems. Normas jurídicas, adelante. Normas jurídicas. Regulan la actividad externa de las personas y son impuestas con base en el sistema jurídico conforme al cual se rige un Estado nacional. Su incumplimiento deriva en una sanción, por ejemplo, robar. Imagínate que la gente no entendiera, robar es malo, tiene sanción y la gente roba. Matar es malo, tiene sanción y la gente mata. Violar es malo, tiene sanción y la gente viola. ¿Te imaginas que no tuvieran sanción? Una norma jurídica es una norma escrita, ¿entiendes? Escrita, expedida por el gobierno, ¿entiendes? Por el sistema de gobierno en turno o gobiernos anteriores, que se reconoce como una norma de conducta que regula esas actividades humanas que necesitamos para convivir. ¿Qué características tienen? Primero, que está escrita. Hay una ley específica donde está. Dos, tiene un castigo. Si no la cumples, hay una cosa que tienes que hacer, pagar dinero, pena corporal, es decir, te vas a quedar en la cárcel, etc. Y es muy diferente a las otras. Ahí te va. Normas morales regulan nuestro comportamiento en determinadas circunstancias de la vida social, de acuerdo con las costumbres de la época, del lugar en el que vives. Por ejemplo, si te vistes de alguna manera, no te sancionan de ninguna forma, pero te expones al rechazo social. Es verdad, lo viven ustedes mucho. Justo ahora, justo ahora tienes esa característica. Las normas morales con las que te riges, muchos de ustedes se visten de una manera distinta a los demás. A lo mejor si eres otaku te vistes de una manera, si eres reggaetonero te vistes de otra, pero mira que la gente te ve distinto cuando te vistes así. No dicen, unos dicen, oh, qué bien, esta gorra puesta a este lado se ve bien perra. Otra gente dice, güey, al tiro que ahí viene un reggaetonero. Fíjate cómo el hecho, digo, nadie tiene por qué juzgarte, ¿no? Pero la idea es que las normas morales regulan eso. Según cómo te dejas rastas, la gente te mira. Dices groserías, la gente te mira. Es decir, esas normas morales no van a llevar una pena corporal, nadie te va a llevar a la cárcel por llevar rastas, nadie te va a llevar a la cárcel por vestirte de un color, nadie te va a llevar a la cárcel por eso, no. Pero te expones a que te rechacen socialmente. Y eso es un tipo de violencia. ¿Entiendes? Sería cuestión de pensarlo. Y por último, normas técnicas. Dirigen la actividad humana en orden a la habilidad y la eficacia de la productividad. Es decir, determinan los procedimientos para obtención de un resultado. Un ejemplo claro de estos es una receta de cocina. Y es verdad, las normas técnicas solamente si no las sigues no te saldrá el pastel, no te quedará el mueble bien armado, no armarás la silla correctamente. Las normas técnicas son como pasos a seguir para algo, como una receta de cocina. Las normas jurídicas pues tienen que ver directamente con una ley que está escrita y que lleva una sanción y que el Estado te pedirá que cumplas o que si no recibas el castigo. Y las normas morales pues regulan el comportamiento, ¿no? En determinadas circunstancias de la vida y pues obviamente no es que te vayan a sancionar o castigar o llevar a la cárcel, pero sí te expones al rechazo social si no lo haces. Como por ejemplo, decir groserías. Así que, ¡güey! Por eso me expongo al rechazo social de muchos maestros, ¿no? ¿Por qué ese güey dice güey, no? Me ha pasado ir a la escuela y darles charlas y decirles güey, ¿no? Y me dicen, profesor, si no sea malito, no les diga groserías a los chicos porque luego, lo siento, ni siquiera creo que sea una grosería, ¿no? Pero bueno, la gente así se llama, ¿qué quieres que te diga? Entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Chavales, con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos el día de mañana. Mañana nos vamos con el tema 2 y 3. Y pues espero
que estén allí para acompañarme. Cuídense mucho. Recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puedes ser lo que te propongas ser siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo, y que si el mundo no te acompañase, tienes esa posibilidad y responsabilidad, pero sobre todo capacidad de cambiar tu mundo. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium y somos un equipo comprometido con la educación en México. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. ¡Ánimo, gente! Recuerda que 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Y si lo estás viendo en diferido, dale clic que ya nada más te faltan como 4 videos. ¡Ánimo, chaval! Cuídense mucho. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Ánimo!